Condorí. Guaranca. Guaranca. Gregorio. Zapata. Zapata. Donaire. Donaire. Ok. Donaire Carpio. Bien. ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Todo bien? Frío. El friecito no me enferma. Anda. Miren, ¿sabe qué? He dejado una tarea en la plataforma. Les he dejado también un examen para el día jueves. Hoy estamos 17, para el día jueves 19, ¿no? Se han pasado 2 días, Dios mío. Acá está. Claro. Jueves 19, ¿ya? El examen se abre a las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche. 1 hora, un intento, no se olviden, son 10 preguntas, ¿ya? Sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy, el tema que vamos a tratar. Y entren todos, pues, con tiempo para que no tengan problemas de enviar su examen. Otra cosa, también controlen el tiempo, porque ha ocurrido en otras aulas que los chicos no controlan su tiempo. 1 hora y 1 segundo pasó y ya no pudo enviar el examen. Tengan mucho cuidado, ¿ya, chicos? Que no les vaya a pasar eso. Porque de verdad sí ocurre eso, ¿no? 1 hora en puntito nada más es se programa, ¿ya? Juliana. Guamaní Ramírez. Ok. Juliana. Ya. Entonces, tienen una tarea y tienen una evaluación, ¿ya? Para el día jueves. Raimundo. Buenas noches, licenciada. Hola, Raimundo. Ya la vi a Raimundo que ya llegó. Buenas noches, licenciada. Hola, Raimundo. Juliana. ¿Qué? ¿Quién es Maricet? Josué. Shady, ¿quién es Shady? ¿Su apellido cuál es? Shady. De Shady, ¿cuál es su apellido? Shady. Licenciada Espinosa Ormeño. Ah, Espinosa Ormeño, ok. Sí, licenciada. Espinosa Ormeño, ok. Shady Maricet, ya. Sí. Ya, muy bien. Dara Corso. Ya. Dara. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Meléndez. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, joven. ¿Cómo está usted? Meléndez, además se fue. Ya. Ya. Entonces ya saben, chicos, ya tienen en la plataforma una tarea y el día jueves, jueves 19, tienen un examen, ¿ya? De 10 preguntas sobre el tema que vamos a conversar hoy día, que es tratamiento farmacológico. Sobre todo vamos a hablar de las enfermedades que hemos ido conversando, ¿no? De las depresiones, de las esquizofrenias, de los trastornos alimenticios, o sea, ellos también tienen sus tratamientos especiales, ¿no? Fármacos que vamos a conversar sobre ellos, la forma como ustedes los van a administrar. Siguas. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches, Quispe, ¿cómo está? Quispe, Siguas. Ok. Pomacuarite. Buenas noches, licenciada. Hola, Poma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Frank. Ya. Muy bien. Ya. Bien. Entonces empezamos, ¿ya? Bueno, avisaba de que les he dejado una tarea, ¿ya? Y van a tener un examen el día jueves 19, desde las 8, perdón, de las 8 de la noche hasta las 23 horas con 59 minutos, antes de las 12, ¿ya? Entren con tiempo, chicos, para que no tengan problemas de enviar su examen, ¿ya? Bien. Lizárraga. Ok. Ya. Ya, ok. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Alcázar? Alcázar, Castillo, también lo he visto ahí, ¿no? Castillo aquí, ¿no? Alcázar. Buenas Cajo. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está Cajo? Cajo Ramos también ha llegado. Hernández, Jesús. Okay. Chicos, ¿cómo se pasa el tiempo, no? Ya. Bien, vamos a empezar. Ay, un ratito, ¿dónde está esto? Se ha cruzado. Un momentito, por favor, ¿eh? Ya. Ya. Vamos a hablar de la farmacología, los aspectos generales, su importancia en estas terapias en cuanto a la ansiedad y otros tipos de problemas que ya durante las clases hemos ido conversando, explicando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí y ver una parte, a ver, yo quiero recordar con ustedes, a ver, ¿en qué consistía, se acuerdan, la anorexia nerviosa? A ver quién me responde. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Era aquel trastorno alimenticio en el cual la persona se preocupaba por lo que ingería Muy y por su bien. peso. Muy bien, o sea, es obsesivo, ¿no? Por su peso. Claro, y ahí habíamos conversado de que en esa anorexia nerviosa, cómo tú identificabas esos problemas y que esta persona tenía el 15% menos de su peso normal que debería tener, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién me responde qué era la bulimia? ¿Qué es la bulimia, no? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, la bulimia era un trastorno alimenticio también, pero que consistía en que la persona o individuo consumía bastantes cantidades de alimento, ¿Ya? pero al cabo de unos minutos los arrojaba, porque Ya. se sentía culpable, o también hay ocasiones que utilizaba medicamentos para purgarse. Así es, claro, porque habían esas purgativas que hacían ellos. Muy bien, ya. Ahora, ¿quién me responde? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión y qué manifestaciones clínicas tiene? La depresión, ¿se acuerdan, chicos? Son problemas que hemos ido conversando, son patologías en la cual hemos ido exponiendo, conversando, incluso. Licenciada, ¿Sí? la depresión vendría a ser una sensación de tristeza por más de varios meses. Ya, varias semanas, ¿no? Ya. Claro, es un estado de profunda tristeza. Muy bien. Dime el caso. Es un trastorno mental que te da, que va a estar debajo de ánimo, triste, Muy y que bien. suele durar mucho tiempo, pero tratándote también creo que sí dura unos meses.
Ya, ok, muy bien. Estamos identificando. Ahora, la ansiedad. ¿Quién me dice la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Porque hemos ido también explicando todo eso, esas patologías, esos trastornos, problemas que se presentan, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién dice la ansiedad? A ver. Es Sí. cuando estás estresado también te da mucha ansiedad, que Ya, incluso a veces da que pues tienes la sí, necesidad de comer mucho o dejar de ya. comer así. Mire, claro, la ansiedad, habíamos conversado de que era normal hasta cierto punto, ¿se acuerdan? Porque la ansiedad incluso es buena hasta cierto punto en el aspecto de que cuando actúa como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad, por ejemplo, tú estás pasando por una zona peligrosa, ves peligro, sientes el peligro y entonces tu cuerpo reacciona de tal manera que tú corres, huyes del lugar, ¿verdad? En ese momento la ansiedad, el estrés hace que tú tienes que ponerte en un lugar seguro, ¿verdad? Entonces la ansiedad hasta cierto punto es normal, ¿no? Pero cuando esta ansiedad ya se vuelve patológica, definitivamente que es un problema, ¿no? Entonces vamos a hablar de todas ellas, recordándolo, ¿no? Y sus terapias, más que todo, ¿no? Sus tratamientos, cómo nos van a ayudar. Y recuerdan qué es la esquizofrenia, ¿por qué se caracterizaba la esquizofrenia? ¿Se acuerda de esa enfermedad mental? Que incluso hablamos de un físico, un matemático que ganó un Nobel y todo eso, ¿se acuerdan? De John Nash, que él tenía ese problema. Licenciada, bueno, Sí, la esquizofrenia es un trastorno, ¿no? sí, Bueno, ese trastorno es serio porque afecta a las personas en la manera que pueden pensar, sentir y también actuar. muy bien. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces ese trastorno hace que ellos no estén con la realidad, ¿verdad? Presentaban delirios, alucinaciones, que no le permitían vivir su realidad, ¿no? Bien, Miss entonces, también tiene un parecido a la psicosis. claro, sí, en realidad las enfermedades mentales tienen mucha sintomatología que se interrelaciona, muchas se parecen, ¿no? Pero hay más, o sea, tienen también, viendo la historia clínica, procesos y manifestaciones clínicas muy específicas de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por eso es que se llega a un diagnóstico. Tienen muchas cosas que se parecen, es verdad, pero como les digo, cuando un profesional, el psiquiatra, por ejemplo, que es el que ve esto, estudia estas enfermedades, ellos sacan un diagnóstico y que van especificando, ¿no? Qué es lo que va presentando el paciente y entonces llegan a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y realmente dicen, es esto, ¿no? Esto es esquizofrenia. Entonces, las enfermedades mentales tienen ese tipo de características que muchas, por las manifestaciones, uno dice, hoy todas se parecen, ¿no? Parece psicosis, parece neurosis, parece esto, parece el otro. Entonces, en sí hay que hacer un estudio bien profundo de estas manifestaciones clínicas y lograr, pues, llegar a un buen diagnóstico. Bien, chicos, miren, aquí este dato que tengo acá, ustedes lo están viendo, se calcula que los trastornos mentales representan el 12% de la carga mundial de morbilidad, o sea, de enfermedad, ¿no? Pero solo una minoría de estas personas reciben tratamiento básico. Entonces, eso quiere decir que todavía falta, ¿no? Falta inversión en los tratamientos y profesionales idóneos para que puedan, lógicamente, diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿no? Aquí la Organización Mundial de la Salud analizó datos probatorios, ¿no? Para el tratamiento eficaz de los trastornos mentales. Estos, ustedes saben, estos fármacos que vamos a mencionar luego, para que salgan al mercado, han tenido que seguir todo años de estudios y de investigaciones. En un inicio se hacen con cobayos, con ratones, etcétera, ¿no? Y después, cuando ya se ven resultados que, bueno, dicen, uy, estás pasando esto, ya se ven las investigaciones, porque las investigaciones no duran un año, 2 años, duran 10 años, 15 años, depende, ¿no? Entonces, recién ahí ya se empieza a aplicar a las personas, ¿no? Investigaciones que vamos bien cómo van dando resultados en las personas. Y cuando ya se ven estos resultados, entonces en las personas definitivamente recién los productos, los medicamentos, estos fármacos salen al público, ¿no? Entonces, hay entidades
del Estado que se encargan de clasificar y de sobre todo ver el control de calidad de estos fármacos, ¿no? En Estados Unidos, en la FDA. Ustedes saben que Estados Unidos es un país que dedica mucho dinero, mucha inversión con personas científicas que se dedican a esto. Y realmente, como tienen los presupuestos, ellos son los que dan el sí o el no para que este producto salga o no salga, ¿no? Porque lógicamente a través de los estudios que van a brindar estos resultados es que se eligen, ¿no? Entonces, dice pues aquí la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión, ¿no? de un enfoque combinado para estos tratamientos farmacológicos probablemente es el que dé mejores resultados o ayude a estas personas que se encuentran afectadas por estas enfermedades, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otros términos, ¿no? Que aparece el de prestador de salud, que implica a todos los profesionales que podrían estar implicados en el tratamiento de personas, incluyendo a los pacientes con trastornos mentales, es decir, profesionales que van a estar debidamente acreditados y capacitados para poder brindar, ¿no? esas terapias, ¿ya? Escuchen, la prescripción y el uso de estos psicofármacos suelen estar controlados por leyes y reglamentos nacionales, ¿no? A nivel de todo el mundo, ¿ya? Entonces, no hay duda de que estos deben ser tenidos en cuenta por todos los prestadores de salud, ¿ya? Entonces, todos esos ya son principios, digamos, con referencia a lo que es la venta, el control de estos fármacos. Vamos a hablar de la esquizofrenia, como ustedes me lo mencionaron, es un trastorno mental grave, en la cual la persona se desconecta de la realidad y, bueno, sus manifestaciones clínicas se caracterizan porque presenta alucinaciones, delirios, entonces ya esta persona se desconecta totalmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ve la esquizofrenia, la salud física y los antipsicóticos que se le van a brindar a ellos. Entonces, aquí estos pacientes con esquizofrenia tienen mayores tasas de morbimortalidad, escuchen, ¿no? Morbimortalidad, o sea, de la enfermedad, ¿no? Y muerte, ¿ok? Y más riesgo de muerte prematura en relación con enfermedades de otro tipo, ¿no? En especial trastornos, por ejemplo, ya sabemos nosotros que a nivel del mundo las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer puesto en cuanto a morbilidad, a muerte, ¿no? A morbilidad, ya, a nivel de la población en general. Bueno, contribuyen de manera sustancial al incremento de dicha morbimortalidad, ¿ya? Este tipo de problemas, ¿no? Los efectos adversos de las medicaciones, el incremento de suicidio, así como un estilo de vida menos saludable y sobre todo unos, ¿no? Que hay deficiencia en el autocuidado, ¿no? De las personas con este tipo de problemas, que muchas veces también ustedes, como hemos ido explicando antes, que el tener una enfermedad mental es todavía un tabú, ¿no? En las familias, es como todavía tienen todavía ese miedo, esa vergüenza de que tengo un ser querido que tiene enfermedad mental, oh no, qué vergüenza. Todavía son todavía ideas, ¿no? Todavía, pero todavía hay eso, ¿no? Y bueno, cada vez es mayor la evidencia de que incluso antes de recibir un tratamiento antipsicótico hay un aumento, ¿no? A nivel de alteraciones metabólicas, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia. ¿Por qué habíamos dicho esto? Porque en realidad los antipsicóticos, como ustedes saben, este tipo de enfermedades mentales, muchas de ellas se ven por deficiencias, ¿no? En su origen, muchas de ellas, aparte de la genética que hemos conversado, es por la ausencia o la disminución, ¿no? De los neurotransmisores, que son sustancias hormonales a nivel cerebral, ¿no? De la neuroquímica del cerebro. Imagínense que esos neurotransmisores, así sean pequeñísimas las cantidades que circulan en nuestra sangre, nos hacen llevar una vida tranquila, normal, agradable, ¿no? Entonces, en las personas que tienen este tipo de problemas, les falta eso. Y es por esa razón que presentan todas estas psicopatologías, todas esas manifestaciones clínicas, y por eso el profesional, el psiquiatra en este caso, es el que va a indicar estas terapias, que son a base de hormonas, ¿ya? Entonces, pero también estas hormonas, como son años de por vida de tratamientos, lógicamente van a tener efectos adversos, ¿no?
que incluso los mismos profesionales van a tener que bajar dosis, cambiar medicamentos, en fin. Entonces, es así, porque estos tratamientos, así como la hipertensión, ¿no? Y enfermedades crónicas, tienen que seguir terapias de por vida, ¿ya? Y prohibido dejar las terapias, ¿bien? Entonces aquí nos manifiestan que varios autores plantean la esquizofrenia como un síndrome de acelerado. Bueno, son otras opiniones, ¿no? Y proponen un concepto de esquizofrenia más amplio, dice que como un trastorno del desarrollo, ¿no? Con anomalías en muchas funciones cerebrales, no solo psicosis, dice, ¿no? Y que afectan muchas partes del cuerpo, no solo de ellas, son otras opiniones, ¿ven? Ahora, si ustedes entran a buscar otras bibliografías, van a encontrar mucho más, ¿ya? O sea, el campo de la investigación, de la medicina y de este tipo de enfermedades es amplio, van a encontrar mucha información. La introducción y el uso generalizado de los antipsicóticos atípicos ha puesto de manifiesto, ¿no?, la relación de estos fármacos con los efectos adversos. ¿A nivel de qué? Endocrino-metabólicos. ¿Se dan cuenta? Endocrino-metabólicos. Cuando hablamos del sistema, o sea, a nivel endocrino, estamos hablando de las glándulas de secreción interna. ¿Como cuáles? A ver qué glándulas de secreción interna conocen ustedes. A ver quién me dice. 2 de ellas. A ver. ¿Qué glándulas de secreción interna conocen ustedes? Bueno. Tenemos, por ejemplo, chicos, las tiroides, ¿no? Las glándulas tiroides. Tenemos las glándulas suprarrenales. Tenemos el páncreas. Tenemos ¿Y la glándula mamaria? El limo también. Claro, la glándula mamaria también es, lógicamente, La hipófisis, licenciada. la hipófisis, que claro, ella es Limo. la glándula madre, porque comanda todas las glándulas de nuestro cuerpo. Acuérdense que cuando hablamos del sistema endocrino, endo es dentro, ¿no, chicos? Entonces significa que estas glándulas especializadas, ellas segregan sustancias que se llaman hormonas a nuestro cuerpo para que nosotros llevemos una vida normal. ¿Se dan cuenta? Y cuando estos niveles de esas hormonas bajan, lógicamente van a dar unas manifestaciones clínicas que no son nada agradables, y por eso es que terminamos en terapias con los médicos, ¿eh? Entonces, en el caso de este tipo de problemas que estamos hablando, definitivamente que sus manifestaciones son en el comportamiento, en sus conductas, en las actitudes que toman estos pacientes. Entonces, todo eso se va a ver, ¿no? Entonces, a nivel endocrino metabólico. ¿Por qué? Porque ellas actúan a nivel del metabolismo de nuestro cuerpo, ¿ya? Tienen funciones muy especializadas que cuando trabajan normal, todo va bien en nuestras vidas. Pero cuando empiezan a fallar, entonces ahí se vienen los problemas, ¿no? Y bueno, aparte de cómo, ¿se acuerdan de los problemas de los síndromes metabólicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se hablaban de las hipertriglicidemias, las hipercolesterolemias, cuando se hablaba, por ejemplo, de los colesteroles buenos, malos, hablábamos de todas esas manifestaciones que a la larga pues son problemas metabólicos, ¿no? Que consigo traen enfermedades muy problemáticas en nuestro cuerpo. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, que esta relación de psicofármacos, ¿no?, con efectos adversos, tiene lugar mientras se está produciendo un aumento dramático en la incidencia y prevalencia del síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, como les digo, se alteran todas las grasas en nuestra sangre, los triglicéridos, el colesterol malo, que nos va a hacer daño y nos producen problemas como las arteriosclerosis, endurecen nuestras arterias por dentro y todo cambia y nos trae problemas cardiovasculares. Entonces, este síndrome metabólico nos va a traer problemas muy serios, ¿ya? Y por eso es que nos están hablando de morbilidad y mortalidad, porque ustedes saben que el tener este tipo de problemas cardiovasculares va a traer problemas serios, incluso la muerte, ¿ven? Entonces, por eso es que siempre, como ustedes, como futuros profesionales de la salud, tienen que conocer todo esto, los efectos adversos de estos productos y siempre comunicar al médico tratante, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. El profesional siempre tiene que estar observando, viendo las manifestaciones de su paciente
e informando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el síndrome metabólico en pacientes con esquizofrenia constituye una epidemia dentro del cerebro, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que a raíz del uso de manera generalizada de los antipsicóticos, por ejemplo, de segunda generación, han ido en aumento el número de estudios que evalúan, por ejemplo, las alteraciones metabólicas en pacientes con episodio psicótico. Este primer episodio psicótico es una manifestación clínica en la cual el paciente muchas veces realmente lo está diciendo, primer episodio psicótico, ¿verdad? Porque en la vida hay pacientes con este tipo de enfermedades mentales que solamente llegan a presentar un episodio psicótico, ¿ya? Porque no es con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces, por eso es que el psiquiatra ya va sacando su diagnóstico, ¿ya? Entonces, aquí dice algunos estudios valoran los casos incidentes de síndrome metabólico que observaron, por ejemplo, incidencias de este síndrome del 10%, ¿no? A las 6 semanas, ¿no? 6% al año, ¿ok? Entonces, analizando los parámetros que definen el síndrome metabólico, algunos estudios encuentran que en un periodo de 6 meses de tratamiento se observan diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas medias de la glucosa en ayuna, de los triglicéridos y en la medida del perímetro abdominal, con el riesgo de eventos cardiovasculares asociados. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ustedes me entienden lo que estamos conversando, ¿verdad? Bien, entonces, ¿saben nosotros que cuando una persona está entrando en cuadros de diabetes, ¿ya? Porque se alteró todo este sistema, ¿no? Digamos, se presentó todo este síndrome metabólico, se alteraron todas las hormonas, definitivamente el paciente tiene tendencia a engordar, ¿ya? Va en aumento el perímetro abdominal, lo que significa que ahí se pueden presentar riesgos, ¿no? De eventos cardiovasculares, ¿ya? Recuerden eso, muy importante. Entonces aquí, este aumento es observado en un periodo relativamente corto de tiempo, es lo que estamos conversando más arriba. Entonces, y en un grupo de pacientes jóvenes, ¿no? Que empezaron con este problema de salud. Entonces, estas investigaciones encontraron aumentos significativos, escuchen, de glucosa en ayunas, ¿no? El aumento de la glucosa en ayunas a las 6 semanas en varones, no así en las mujeres, ¿ya? O sea, se alteraron los niveles de glucosa. Todos sabemos que los niveles de la glucosa en ayunas normal, cuando nos sacan un control, es entre 70, ahora están diciendo que nos decían hasta último 110 milímetros por decilitro. Hoy día lo han bajado más, 70 hasta 100, ¿no? Entonces, ahora pues hay que tener más cuidado, ¿ya? Porque sabemos que en el caso de la diabetes es una nueva pandemia, una pandemia muy silenciosa, pero que va en aumento, ¿ok? Entonces, aquí, hablando del perímetro abdominal, a los 6 meses, después de 6 meses, en el hombre es a las 6 semanas, y en la mujer a los 6 meses, se ve que va en aumento el perímetro abdominal después de que ha iniciado esta terapia, ¿ya? Entonces, los psiquiatras, al elegir el antipsicótico a emplear en el primer episodio psicótico, deben tener en cuenta los diferentes niveles de riesgo que desarrollan distintos efectos adversos, ¿ya? La familia debe preguntar por todos estos a la hora de recibir la receta. Eso es muy importante, informarse sobre todos estos medicamentos antipsicóticos. Aquí vamos a ver que los mecanismos por los que los antipsicóticos producen sus efectos en el empeoramiento del perfil metabólico, que estamos conversando, ¿no? Del síndrome metabólico, son escasamente comprendidos, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, la magnitud del aumento de peso explica las nuevas apariciones de la diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, aquí se ve, ¿no? Que hay casos en los que la aparición de la diabetes se produce muchas veces sin cambios en el peso corporal, ¿ya? O sea, en los estudios que se han hecho, se ve que hay un aumento de peso en determinado número de pacientes, pero en otros no, pero se está presentando el problema. ¿Por qué? Por este problema que estamos conversando del síndrome metabólico. Entonces, ellos, por ejemplo, entonces lo que están indicando, sugieren efectos de antipsicóticos que van a ayudar de manera, ¿no? Que atenúen estos efectos adversos. Por eso es que los profesionales, los psiquiatras tienen que manejar con mucho cuidado este tipo de terapias, ¿ya?
Ahí está. Por ejemplo, el efecto del cambio, ¿no? Del antipsicótico, cuándo lo pueden cambiar, pero ojo, recuerden que para cambiar un antipsicótico, el profesional decide que tú no lo vas a quitar de frente. O sea, o si toma una pastillita al día de ese antipsicótico, ya mañana que cambia otro. No, señor, tiene que ir disminuyendo la dosis poco a poco y empezar con otro, y así poco a poco, hasta que encuentra la dosis del nuevo medicamento que le va muy bien al paciente. O sea, tiene que ver las reacciones del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va graduando, ¿no? O se va quitando uno y se va agregando otro, de tal manera que no se puede quitar en forma brusca este tipo de terapias, ¿ya? Eso es muy importante también recordarlo, ¿ya? Muy bien. Un buen porcentaje de pacientes con esquizofrenia cambian de antipsicóticos en el plazo de un año, ¿ya? De un año, ¿ya? Después de un año le cambian el antipsicótico porque se empieza a ver los efectos adversos, ¿no? Entonces, eso lo hace el psiquiatra, ¿no? El riesgo de tener, por ejemplo, que cambiar de antipsicótico parece mayor en pacientes que reciben antipsicóticos convencionales, ¿no? Por ejemplo, que en pacientes que están en tratamiento con antipsicóticos de segunda generación. ¿Qué significa esto? Mire, cuando dice que estos cambios parece mayor en pacientes que reciben los convencionales, o sea, digámoslo de primera generación, que son los típicos, ¿no? Y más o menos que no se ve tanto en pacientes que están con tratamientos con antipsicóticos de segunda generación, que es lo último que hay, ¿no? Estos antipsicóticos de segunda generación, cabe aclarar también que son terapias que son muy costosas, ¿ya? Eso también hay que menos recordarlo. Bien, por eso es que muchas veces se utilizan los de primera generación porque son más económicos y los de segunda generación son más caros, ¿ya? Ahora, en el Perú, por ejemplo, hay una estrategia sanitaria de salud mental, pero no te brinda todos los tratamientos así antipsicóticos, ¿no? Todavía no hay ese presupuesto, digamos, para que se cumpla realmente esto, ¿no? La familia es la que tiene que correr con los costos de estos tratamientos, que en sí, así sean los convencionales, son caros también, ¿no? Porque ya, pues, ahora si son de segunda generación, son el doble más de costosos. Bien, la frecuencia de cambios se incrementa con el paso del tiempo, van pasando los años, va pasando el tiempo, entonces vamos viendo ciertas reacciones adversas en los pacientes, ustedes van comunicando al profesional, al médico tratante, y entonces, no, entonces vamos viendo esto, vamos a bajar esta dosis, vamos a ir cambiando, entonces ya se va cambiando terapia, ¿se dan cuenta? Estudios demuestran, por ejemplo, una frecuencia de los cambios en la práctica clínica y lo limitado muchas veces que es el éxito de la misma, ¿no? Incluso algunos estudios sugieren que es bastante frecuente la vuelta, ¿no?, al antipsicótico que se estaba recibiendo previamente. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ya? O sea, al final, como el cuerpo se acostumbró en un momento, presentó una reacción adversa, pero que después del tiempo vuelven a utilizarlo nuevamente. Entonces, los motivos generales que llevan al cambio, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de eficacia del antipsicótico, ¿no? Los problemas de tolerabilidad del paciente a ese antipsicótico. Los problemas de cumplimiento, por ejemplo, de las terapias, ¿no? En menor medida, ¿ya? O sea, de que el paciente no consuma las terapias, no las compra, no las toma. Estos motivos dependen también del antipsicótico que se estuviera recibiendo y del que fueran a recibir después del cambio. O sea, todo eso se ve, ¿no? En un estudio, ¿no?, en la práctica clínica se observó que entre los pacientes que cambian a un antipsicótico convencional predominan con motivo de cambio los problemas de eficacia. Van a ver especialmente si proceden de un tratamiento con un antipsicótico atípico, ¿ya? Bien. Punto B, entre los pacientes que cambian a un antipsicótico atípico, ya predominan con motivo del cambio los problemas de tolerabilidad, muchas veces, sobre todo si proceden de un antipsicótico convencional. Son cambios, mire, o sea, vamos a decir del tipo 1 al tipo 2 o del tipo 2 al tipo 1, desgraciadamente es como la forma como juegan con las terapias, ¿no? Y las dosis, o sea, si te daban una dosis o una pastilla entera, puedes irte o va bajando un cuartito, van probando, va viendo qué reacciones tiene el paciente hasta que queda con una dosis
que realmente la tolera el paciente y que no presenta efectos adversos. Los efectos adversos considerados más molestos son, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, los síntomas extrapiramidales, ¿no? Estos son problemas a nivel neurológico, ¿ya? Neurológico, que por ejemplo pueden presentar discinesia tardía, movimientos involuntarios en las manos, en los labios, ¿no? En los músculos de la cara, el aumento de peso, trastornos cognitivos, ¿no? En su comportamiento muchas veces, otros lo sedan mucho al paciente, y también los trastornos relacionados con la hiperprolactinemia, ¿no? Porque como son hormonas, actúan a nivel de las glándulas. Cuando se habla de hiperprolactinemia, estamos hablando de que se produce leche, ¿no? O prolactina, ¿no? La que nos ayuda a formar la leche, ¿no? Entonces, también suelen presentar disfunción sexual, ¿no? La depresión y la agranulocitosis. La granulocitosis viene a ser una complicación muy seria, ¿no? Que consiste en una afección en la cual la médula ósea no produce suficiente cantidad de un cierto tipo de glóbulos blancos maduros, que son los neutrófilos. Ustedes saben que el sistema inmune, la serie blanca, o sea, los glóbulos blancos son los que nos mantienen nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Nos protegen contra infecciones y todo. Ahora imagínense esos neutrófilos que intervienen en este proceso se ven disminuidos en esta granulocitosis. Entonces es un problema, ¿no? Entonces, y también los trastornos metabólicos, que ya los hemos ido mencionando, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, también en la población infantil, ¿no? Los efectos adversos ocupan un lugar destacado con motivo de cambio, ¿no? Ya que estos son más usados, más utilizados y los indican en ciertos casos, porque ya hemos hablado que las enfermedades mentales suelen presentarse en la adolescencia, ¿verdad? Aquí indicaciones y contraindicaciones del cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver qué es lo que vamos a hablar de esto, ¿no? Existen varias indicaciones potenciales, ¿no? Para el cambio de antipsicótico, siguiendo Matt Eboy, se resumen en indicaciones potenciales de cambio de estos mismos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, por motivos de eficacia, habíamos dicho, de tolerabilidad, que habíamos mencionado, y por otros motivos, ¿no? A ver, por motivos de eficacia, suelen presentarse, por ejemplo, síntomas negativos o positivos persistentes, ¿no? Aquí vemos también recaída a pesar de un buen cumplimiento del paciente para mejorar el nivel de funcionamiento, o sea, la eficacia del producto, ¿no? Ahora, indicaciones potenciales del cambio de los antipsicóticos por la tolerabilidad, o si lo toleras o no. Efectos adversos extrapiramidales, que habíamos dicho que son a nivel neurológico, que no responden al tratamiento antiparkinsoniano, por ejemplo. O sea, extrapiramidales que son movimientos involuntarios. Es característico del Parkinson, por ejemplo, esos movimientos incontrolables, ¿no? La discinesia tardía, hablamos también de los problemas cognitivos persistentes. La discinesia tardía, ¿qué es? Esta discinesia tardía es un trastorno motor, ¿ya? Es un trastorno motor que causa movimientos a nivel facial, ¿ya? Son movimientos faciales, involuntarios, linguales de la lengua, que la persona saca la lengua, la guarda la lengua, cierra la boca, abre la boca, saca la lengua, mueve los músculos, se le mueve la cara, ¿no? Como que tiene todos los músculos, como una masticación constante, ¿ya? Como que están constantemente masticando, ¿ya? Y sacan la lengua nuevamente y así están todo el tiempo. A eso se le llama discinesia tardía, ¿ya? Que vienen a ser muecas faciales, ¿ya? Y también presentan movimiento a nivel de las extremidades, ¿ya? Entonces esa es la discinesia tardía. También problemas cognitivos persistentes, también la sedación persistente del paciente, porque en realidad, pues, la gente quiere ver a sus seres queridos que estén medicados, pero que no estén todo el tiempo sedados, ¿no? Quieren tenerlos conversando, que participen, ¿no? Entonces, también presentan los
trastornos metabólicos, el aumento de QT, ese es a nivel de un electrocardiograma, ¿no? Se ve el aumento del proceso del electrocardiograma, el QT, ¿no? Otros efectos adversos molestos, por ejemplo, la disfunción sexual, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿ya? En otros casos también suele ser por incumplimiento, ¿no? Del tratamiento, o también muchas veces por preferencias, ¿no? Del paciente o de la familia, por ejemplo, ¿no? Ya. Vamos a ver también que con bastante frecuencia, ya, el cambio de antipsicótico, además de las dificultades que puedan plantear, no tiene el resultado esperado. Y una proporción importante de pacientes vuelven a cambiar el antipsicótico al anterior, ¿no? Entonces se deberán maximizar los beneficios del antipsicótico, ¿ya? Previo, antes de tomar la decisión de cambiar, ¿ya? Entonces eso se hace ver cuáles son digamos, las ventajas y las desventajas, en este caso, de cambiar los antipsicóticos, ¿verdad? Aquí vemos que también considerar como contraindicaciones potenciales del cambio de antipsicótico, por ejemplo, pacientes que acaban de recuperarse, ¿no? De un episodio psicótico agudo y están recibiendo la medicación que trató con éxito dicho episodio, ¿ya? Antes de cambiar, se recomienda que el paciente haya estado estable de 3 a 6 meses después de haberse recuperado de ese episodio psicótico, ¿ya? Tú no lo puedes cambiar antes, ¿ya? Este plazo es el utilizado en la mayoría de los ensayos clínicos según las investigaciones. O también pacientes que reciben y cumplen con un tratamiento, ¿no? De POT, o sea, a través de esos parches, ¿ya? Con antecedentes de incumplimiento también, porque a veces se les colocan los parches para que no se olviden de las terapias vía oral, ¿no? Entonces, especialmente si este incumplimiento es reciente. Entonces, no, en otros casos, excelente respuesta al tratamiento de los parches, ¿no? El paciente o la familia, por ejemplo, rechaza las recomendaciones, suelen considerarse también pacientes ambulatorios para los que la reagudización de un futuro cercano supondría un riesgo inaceptable de conductas autolesivas o peligrosas para los demás. O sea, de que se pueda autolesionar o dañar a otras personas, ¿no? Para él o otras personas. Entonces, eso es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, medicamentos esenciales para los trastornos mentales, ¿no? Aquí vemos psicofármacos esenciales, ¿ya? Son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la atención de salud mental de una población. Sirven para paliar los síntomas de los trastornos mentales, abreviar el curso de muchas enfermedades, reducir la discapacidad y prevenir las recaídas, ¿no? Entonces, la recaída significa de que vuelvan a presentar los episodios psicóticos, ¿ok? Entonces, deben estar siempre disponibles en todos los niveles de atención de la salud. Deben estar disponibles dentro del contexto de los sistemas de prestación de los servicios de salud mental en funcionamiento en cualquier momento, cantidad adecuada, las formas y dosis farmacéuticas apropiadas, con la calidad asegurada de estos productos y la información adecuada, ¿ya? Tiene que estar a un precio asequible que el individuo y la comunidad puedan costear. Esto es muy importante. Todos sabemos que si no hay la economía para estas terapias, estamos en problemas. Existe un gran número de tratamientos para el manejo farmacológico de los trastornos mentales. Se ha observado que muchos de estos tratamientos son eficaces en las etapas agudas y para prevenir las recaídas, ¿no? En el punto B vemos que otros siguen sin demostrar su eficacia en los tratamientos a largo plazo y el control diario de los trastornos mentales. Por ejemplo, los estudios de rentabilidad recientes han encontrado en buscar las ventajas, ¿no? De las clases más nuevas de medicamentos o últimas generaciones en relación con las más antiguas y conocidas que se han ido utilizando, ¿no? Los resultados indicaron que aunque los psicofármacos más nuevos pueden tener menos efectos secundarios o tener otros efectos diferentes, ¿no? Entonces aquí la eficacia no es significativamente mayor y son generalmente más caros, de última generación. Entonces vamos a ver aquí
principios básicos de la prescripción, ¿no? Aquí, en qué momento o cómo los van a indicar los médicos este tipo de terapias, ¿no? Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, los beneficios y los riesgos, ¿ya? Cuando el médico va a hacer una prescripción de estas terapias, él tiene que ver más los beneficios que los riesgos que puedan producir en el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el profesional de salud debe hablar con los pacientes, ¿ya? Hablar con sus pacientes y los miembros de la familia o las personas que los cuidan, ¿no? Que se ocupan de ellos, ¿no? Pueden ser los profesionales que a veces la familia buscan para que les cuiden a su ser querido que está enfermo. Entonces, aquí se les informa, ¿no? Debe tenerse presente que la mayoría de los trastornos psiquiátricos pueden abordarse eficazmente mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. El prescribir un psicofármaco, ¿ya? No descarta que también estén indicadas las intervenciones psicológicas o psicosociales. O sea, el que tú le indiques tu medicamento, que tomes sus medicamentos, fármacos, aparte con ayuda de terapias psicológicas, ¿no? O sea, con el psicoterapeuta, va a ayudar muchísimo al paciente, ¿ya? Entonces, la combinación de tratamiento farmacológico con intervenciones psicosociales debe estar asociada a mejores prescripciones. No deben extenderse antes de haber realizado una evaluación clínica muy detallada y sin haber estudiado previamente los mecanismos psicológicos y subyacentes de los síntomas que esté presentando el paciente, ¿no? También es muy importante, ¿no? Dejar claro al paciente con antelación, o sea, un tiempo determinado de ese medicamento empleado, ¿ya? Y o con la enfermedad que se está tratando, ¿ya? El ajuste de la dosis de la mayoría de los tratamientos farmacológicos debe hacerse gradualmente, ¿ya? Aquí debe especialmente con enfermedades concomitantes, ¿no? Ustedes saben que enfermedades concomitantes significa que tienen enfermedades, comorbilidades, ¿no? Puede tener otras enfermedades, aparte de la enfermedad mental. Ahí está. Entre esos principios básicos también debe recetarse la dosis eficaz mínima primero, ¿ya? Mínima, basándose en una evaluación de dosis requerida para tratar los síntomas presentes, ¿no? Y de la situación social, psicológica y la zona donde esté o donde vive el paciente, ¿no? La zona geográfica. Un paciente que debe tener un viaje arduo para obtener el tratamiento requerirá un suministro mayor de aquellos que tengan más facilidad para llegar a una farmacia, ¿se dan cuenta? De repente el paciente tiene que viajar 2 horas para venir al control médico y a obtener sus medicaciones. Por eso muchos profesionales, yo he visto en la Seguridad Social, les dan las terapias a los pacientes crónicos por 3 meses, ¿ya? Entonces, cuando el paciente viene de muy lejos, lógicamente eso le va a favorecer mucho, ¿no? ¿Ya? Entonces los pacientes deben tener una información acerca de los posibles efectos secundarios y a la familia también hay que informarle, así como de las medidas que deben tomar para su manejo, ¿no? Y por ejemplo, uno de esos puntos es decir, reducir la dosis si fuera necesario, pero comunicando esto al médico tratante, definitivamente, ¿no? Y tranquilizar al paciente, ya que algunos de esos efectos secundarios son pasajeros, entonces hay que ir observando. Los profesionales de la salud deben conocer todas las sustancias, o sea, los fármacos, tanto médicas como no médicas, que el paciente esté tomando y sus interacciones posibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y las benzodiazepinas. A ver, si tú estás tomando benzodiazepinas tipo Valium, diazepam, por ejemplo, está prohibido que tú tomes alcohol, ¿me entiendes? No al alcohol. Definitivamente cuando se recibe este tipo de terapias está prohibido que el paciente consuma alcohol, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que no debe tomarse simultáneamente, en lo mejor es evitar. Aquí los prestadores de salud, ¿no? Los profesionales de la salud, deben tener conciencia, ¿no? De que la reglamentación farmacéutica internacional, nacional, regional y local debe ser estrictamente acatada, ¿no? Conocerla y respetar todo eso, ¿no? Vemos que estos profesionales deben vigilar regularmente el consumo de los medicamentos y deben preguntar específicamente qué cantidad se toma, ¿ya? Esto es muy importante, siempre tener ese control, ¿ya?
Aquí, en la elección de un medicamento concreto, los profesionales de la salud deben considerar la disponibilidad y la continuidad del suministro, ¿no? De un medicamento tiene probabilidad de ser interrumpido y evitarse su uso, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en las que la continuidad del suministro de un medicamento tiene probabilidad, debe evitarse su uso. En el caso muy buena, definitivamente se comunica al médico y él ya lo va a cambiar, ¿no? Aquí vemos que los prestadores de servicios de salud deben tomar conciencia de que los antecedentes de intento de suicidio o de simple pensamiento, ¿ya? Son indicadores importantes de un posible comportamiento suicida en el paciente, ¿ya? Entonces, si existiera la mínima posibilidad, los prestadores de salud deben limitar la cantidad de medicamentos, elaborar un régimen en el que haya mucha vigilancia clínica frecuente y también seguimiento por parte de los miembros de la familia y amigos, ¿no? Ahora, si hay un profesional constantemente cuidando al paciente, él tiene que estar en contacto con el médico tratante, comunicando si hay cambios. En la historia clínica, por ejemplo, los prestadores de salud siempre deben tener en cuenta los antecedentes del abuso de sustancias que pueda haber tenido el paciente, ¿no? Incluido el abuso de psicofármacos, ¿no? Entonces, toda esta información debe tenerse muy presente a la hora de recetar psicofármacos, ¿ya? Porque ya hemos mencionado que puede haber una interrelación entre los medicamentos, ¿no? Y que puede producir efectos adversos, ¿bien? La suspensión, por ejemplo, de los psicofármacos debe hacerse gradualmente. En general debe evitarse la politerapia, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, eso de politerapia son muchos, ¿no? Terapias. El uso concurrente de 2 o más medicamentos pertenecientes a la misma clase farmacológica. A eso se refiere cuando decimos politerapia, ¿ya? Usar más medicamentos con el mismo efecto, entonces no conviene eso. Bien, ya. Aquí, por ejemplo, la definición, ¿no? De lo que son los trastornos psicóticos. Ahí vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, es más que todo, cuando hablamos de psicosis, se refiere a un síndrome no específico, caracterizado por delirios, ¿no? Creencias falsas, suelen presentar alucinaciones, también pérdida de contacto con la realidad y una conducta extraña, ¿ya? En este proceso de la psicosis. Este síndrome puede ser resultado de una amplia gama de enfermedades que incluyen los trastornos psiquiátricos principales, como la esquizofrenia, los estados relacionados con la misma, los trastornos médicos, puede haber una epilepsia, una demencia, una enfermedad neurológica y endocrina, o también alteraciones metabólicas que pueden llevar a estos trastornos, ¿ya? Entonces todo eso hay que también investigar, y sobre todo el abuso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, anfetaminas y alucinógenos. Entonces todo eso va a presentar ciertas manifestaciones clínicas, ¿no? En este caso de los trastornos psicóticos, ¿ya? Entonces, evaluar en forma preliminar y estrategias de atenciones iniciales. Inicialmente los prestadores de salud deben excluir la posibilidad de que una enfermedad orgánica o un trastorno por abuso de sustancias sea la causa subyacente de los síntomas psicóticos. Hay que hacer un estudio muy profundo. En la psicosis causadas por enfermedades se debe tratar la enfermedad subyacente y prestar atención psiquiátrica coadyuvante para los problemas conductuales, ¿no? De la conducta del paciente, ¿no? Y en el caso de abuso de sustancia, puede requerirse deshabituación o ajuste de la medicación, ¿ya? O sea, dosis. Aquí se pueden obtener también detalles clínicos pertinentes gracias a los individuos que conocen bien al paciente. Aquí nos estamos refiriendo a la familia, a los amigos o al profesional que lo esté cuidando. Se debe indagar si se produjeron cambios en el patrón del sueño, eso es muy importante, al hablar, la conducta o su rutina diaria que suele presentar el paciente. Eso es muy importante observar, ¿no? Evaluar también si el paciente está pensando en un acto de autoagresión, o sea, de autolastimarse, ¿no? Eso también es muy importante que se observe bien. Los intentos de suicidio, por ejemplo, pueden ocurrir en cualquier momento de la enfermedad. Los periodos más preocupantes son
aquí, por ejemplo, durante, en caso de, por ejemplo, las exacerbaciones psicóticas agudas, son cuadros agudos cuando el paciente puede responder a alucinaciones o delirios. A las semanas, por ejemplo, después de una exacerbación psicótica aguda, el momento en el que el paciente puede experimentar síntomas depresivos o psicóticos. ¿Ven? O sea, hay que observar todo eso cuando se ha producido esos problemas, ¿no? En esquizofrenia se debe intervenir, por ejemplo, cuanto antes. Hay por ejemplo, una relación entre la duración de la psicosis sin tratar, ¿no? Y la evolución poco satisfactoria a largo plazo de la misma. Bien. El objetivo principal, por ejemplo, aquí en el tratamiento a corto plazo con los antipsicóticos es reducir los síntomas más graves, ¿ya? Que hacen que la persona no lleve una vida tranquila. Por ejemplo, reducir las alucinaciones, el delirio, la agitación, el pensamiento y comportamiento desorganizado. Los antipsicóticos constituyen la medicación básica en el caso de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos relacionados. Estos fármacos particularmente eficaces contra los síntomas psicóticos y trastornos psicóticos, mientras que su repercusión, por ejemplo, sobre los síntomas residuales, por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas, no? Ellos suelen presentar falta de interés, falta de iniciativa en hacer algo, ¿no? Embotamiento afectivo, o sea que no manifiestan, no tienen manifestaciones de afecto, nada, ¿no? O que puede ser esta moderada o inexistente. En la práctica clínica, los antipsicóticos se clasifican en, por ejemplo, miren, ahí está, los antipsicóticos de primera generación o convencionales, y los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? A excepción de la clozapina, que es más eficaz que los antipsicóticos de primera y segunda generación, son similares en su eficacia para el tratamiento a corto plazo, ¿no? De los síntomas psicóticos. O sea, la clozapina es de primera generación, pero que es uno de los más utilizados porque tiene muy buenos resultados, ¿ya? Estos dos grupos, por ejemplo, se difieren notablemente en cuanto a los efectos adversos, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, en fase aguda u otros trastornos psicóticos primarios, los prestadores de salud deben plantearse la prescripción de un antipsicótico vía oral, ¿ya? Ahora, estos trabajadores de la salud, por ejemplo, no deben considerar la clozapina como un tratamiento farmacológico de primera línea. Puede causar efectos adversos potencialmente mortales. Pero, como les digo, si en algunos casos al paciente este antipsicótico, la clozapina, le va bien con sus controles médicos de sangre y todo, entonces se sigue. Pero si se ven ciertas reacciones adversas, definitivamente se va a cambiar. ¿Ya? Entonces también para el control inmediato de los síntomas psicóticos agudos, los prestadores de salud deben considerar el tratamiento intramuscular solo si el tratamiento oral no es factible. Bueno, en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se olvidan de darle la terapia o de repente la familia también se olvida. Entonces, poner un tratamiento a nivel parenteral les va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, durante el tratamiento con antipsicóticos, los prestadores de servicios de salud deben comprobar si se han desarrollado efectos secundarios neurológicos, por ejemplo, rigidez muscular, ¿ya? Escuchen, temblores, espasmos musculares, movimientos involuntarios, ¿no? Anormales, de lengua, boca y cara, es lo que estábamos conversando acerca de la disinesia, ¿no? Ya. Bien, también, o sea, además comprobar el peso y la presión arterial del paciente, ¿ya? No se olvide. Bueno, en el tratamiento a largo plazo con los antipsicóticos, por ejemplo, una vez que desaparece el episodio agudo, es recomendable seguir el tratamiento durante al menos un año, ¿ya? Sin este tratamiento, 2/3 de los pacientes recaen antes de un año. No hay ninguna estrategia para identificar la dosis eficaz mínima para prevenir las recaídas. Durante el tratamiento a largo plazo, los prestadores de salud o los profesionales de la salud pueden mantener o reducir momentáneamente, ¿ya? Momentáneamente la dosis administrada durante la fase aguda, teniendo en cuenta el estado clínico, las circunstancias particulares que esté presentando el paciente, y sobre todo aumentar la observación
¿no?, de la prescripción médica por parte del paciente, pueden llevarse a cabo investigaciones no farmacológicas. Aquí la administración de los antipsicóticos, por ejemplo, en general se recomienda usar un solo antipsicótico, ¿no? Ahora, la administración simultánea, por ejemplo, de 2 o más antipsicóticos no proporciona mayores ventajas, ¿ok? Produce reacciones adversas adicionales que pueden interferir en el cumplimiento terapéutico. La familia va a ver que el paciente se altera, no le está haciendo buen efecto, lógicamente lo dejan de tomar, ¿no? Hay más molestias que bienestar, pero eso todo se debe comunicar al médico. La dosis elevada de los antipsicóticos, por ejemplo, aumentan el riesgo de reacciones adversas sin proporcionar más ventajas. Pues hay que mantener las dosis específicas necesarias, ¿no? En general se recomienda, por ejemplo, empezar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente, ¿ok? Se debe recetar la dosis eficaz mínima que pueda necesitar el paciente, ¿ya? Aquí vemos que los antipsicóticos de acción prolongada deben recetarse solo si el cumplimiento terapéutico constituye un grave problema, ¿ya? Ahora, el cambio de un antipsicótico debe realizarse con mucha precaución, eso sí. Aquí los trabajadores de salud deben reducir gradualmente la dosis del primer antipsicótico mientras aumentan la del segundo antipsicótico, o sea, cuando están haciendo el cambio. ¿Qué reacciones, por ejemplo, se pueden ver, ¿no? ¿Qué reacciones adversas, ¿no? Generalmente los efectos secundarios de los antipsicóticos se agrupan en reacciones neurológicas y anticolinérgicas, ¿ya? ¿Qué son las reacciones neurológicas? Por ejemplo, tú vas a ver que incluyen efectos de tipo parkinsoniano. ¿Se acuerda que lo que habíamos hablado de la disinencia tardía, de esos movimientos involuntarios a nivel de los músculos de la cara, de la lengua, ¿no? Que suele presentarse temblores en reposo, por ejemplo, ¿no? Espasmos musculares prolongados, sentimientos de acaticia, ¿no? Sentimientos de agitación, un síndrome neuroléptico maligno que puede presentarse con fiebre, sudoraciones, etcétera, ¿no? Entonces, las reacciones anticolinérgicas, por ejemplo, incluyen efectos periféricos, por ejemplo, sequedad de la boca, ¿ya? Visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, o sea, va a presentar edema también, ¿verdad? Y efectos centrales como, por ejemplo, a nivel cerebral, agitación grave y confusión, ¿no? O sea, es a nivel anticolinérgico, por ejemplo. Ya grave y confusión. Entonces, eso también hay que mencionarlo. Bien, vamos a ver que entre los efectos, por ejemplo, secundarios relacionados con el uso de antipsicóticos de segunda generación se destacan la hiperglucemia, o sea, el aumento de la glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, estos vienen a ser efectos colaterales o efectos secundarios que no son muy agradables, producto de del consumo de estos productos, de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, también suelen presentar cetoacidosis, diabetes, desequilibrio lipídico, ¿no? A nivel de las grasas, que habíamos mencionado, de la colesteroles, los triglicéridos, etcétera, ¿no? Entonces, las alteraciones metabólicas relacionadas con los antipsicóticos constituyen factores de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Lo que habíamos mencionado del síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, otros efectos secundarios relacionados con el uso de los antipsicóticos, tenemos también el aumento de peso, ¿ya? Una sedación muy profunda muchas veces, alteraciones en el electrocardiograma, puede presentarse hipotensión ortostática, o sea, significa una baja de presión cuando tú lo levantas al paciente para que camine, ¿no? Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ginecomastia, ¿no? O sea, cambios en las mamas, en el varón, ¿no? O sea, hay un aumento de la zona de los pezones, ¿no? ¿Ya? Causada por el aumento de prolactina. Suelen presentar también galactorrea, ¿no? Y en el caso de las mujeres, amenorrea, o sea, una ausencia de la menstruación. En el caso del varón, impotencia, leucopenia, o sea, un conteo de los glóbulos blancos muy bajo. Ya también suele ver agranulocitosis, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que no se producen neutrófilos.
y ictericia. Ustedes ya saben lo que es, ¿no? Pigmentación de la piel y mucosas, forma de color amarillo, así como los Simpson, ¿no? Bien, ahí va a haber definitivamente elevación de las transaminasas que vienen a ser alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas. Suele haber fotosensibilidad, o sea que las personas a la acción de la luz le lastima el ojo, ¿ya? Erupciones cutáneas, perdón. Y en fin, o sea, esos son muchas veces los efectos secundarios relacionados con los antipsicóticos, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con si hay una sobredosis de estos productos? La consecuencia de esta sobredosis no es catastrófica, ¿ya? Al menos que se hayan ingerido otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, la benzodiazepina. Hay que tener mucho cuidado. Estas de las benzodiazepinas, también estos son productos que son muy controlados. Si tú vas a una farmacia no te lo venden así nomás libremente, ¿ya? Eso tiene que ser con receta médica, porque incluso las benzodiazepinas que antes se vendían libremente, ¿ya? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que hay personas que utilizan las benzodiazepinas más alcohol y bueno, entran en sus viajes. Entonces, eso es muy malo. A raíz de estos incidentes, las farmacias te piden una receta, ¿ya? Es decir, ya no se compran en forma libre, ¿ven? Entonces, la sobredosis de antipsicóticos se caracteriza, por ejemplo, también por hipotensión, disminución de la presión arterial, ¿no? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Hipotermia, disminución a nivel de la temperatura corporal. Arritmias, ¿no? O sea, son la frecuencia cardíaca alterada, ¿ya? Somnolencia, ya saben lo que es eso. Distonías a nivel de músculos y crisis convulsivas, suelen presentar convulsiones. Ahora, si se sospecha una sobredosis de antipsicóticos, se recomienda el traslado a un centro médico de urgencias, ¿ok? Eso es muy importante. Inmediato, ¿ya? A ver, en poblaciones de pacientes especiales, ¿sabe qué hacemos? Por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Pueden ser los más sensibles a las reacciones adversas de tipo parkinsoniano y anticolinérgico, que les hemos mencionado. Antes de recetar antipsicóticos, a pacientes adultos mayores se debe realizar un reconocimiento médico y elaborar una historia clínica detallada. Además, preguntarles si están tomando medicamentos en el marco de otros tratamientos. Ya. Cuando se dice, por ejemplo, elaborar una historia clínica detallada, también ahí dentro de esa historia clínica detallada va el estudio de todos los componentes sanguíneos en el paciente, ¿no? A ver cómo funciona la función hepática, la función renal, cómo está su hematocrito, sus niveles de hemoglobina, leucocitos, todo eso, ¿no? Se hace un estudio profundo porque ya estamos viendo que estos productos definitivamente conducen a cambios a nivel de la sangre. Ya ven también ustedes las manifestaciones que suelen presentarse los efectos adversos, ¿no? Entonces, es muy importante antes de, los médicos indican estudios más minuciosos de sangre. Dígame, Jesús, diga. Disculpe, tenía una consulta ya que estaba tratando de los medicamentos psicóticos. Dime. Yo laboro en un centro de salud y un día llegó una paciente menor de edad. Ya. De verdad. Ya. Prácticamente en coma, sin reacción, sin nada, y estaba en cuadro de epilepsia. Y había llegado porque había tomado, creo que era la benzodiazepina, no sé qué fármaco, por lo que ella tenía de depresión. Pero ella lo tomaba en el horario de la noche para, bueno, dormir, a dormir, claro. Yes. Pero ella lo había tomado en la mañana, o sea, en la noche, en la mañana creo que lo había tomado y no había tomado desayuno. Y quería consultarle el por qué había llegado la paciente a bueno, en ese estado, ¿no? Capaz por el horario o porque no había tomado desayuno. A ver, llegó en estado, ¿qué me dices? Comatoso. Sí, comatoso, sin reacción y un cuadro de epilepsia. Ya, escuchen. Es bien interesante su pregunta del joven Hernández. Mire, las benzodiazepinas, los médicos lo indican cuando los pacientes tienen trastornos del sueño, ¿no? En los adultos mayores mucho se ve este problema, ¿no? Entonces ellos lo indican como un sedante, un tranquilizante, pero en dosis mínima, ¿ok? Entonces, muchas veces te dicen, si tú nunca, mire, si yo me tomo, por ejemplo, una benzodiazepina ahorita, yo no me puedo tomar una pastillita. El doctor me va a dar un cuarto porque yo nunca en mi vida he tomado eso, ¿me entiende? Y si yo tengo procesos de insomnio, entonces te me dice,
tómate un cuartito de esta pastillita, parte un pedacito, la divides en 4 y este pedacito te lo vas a tomar, ¿ya? Yo sé que yo nunca he tomado eso, pero yo sé que me va a noquear. Pero en pacientes que ya tienen tiempo tomando estas terapias, definitivamente va a haber ciertas reacciones. Ahora, en el caso que tú mencionas, es más que seguro que esa paciente ha tomado una sobredosis del producto. Recuerden que las benzodiazepinas son medicamentos que son controlados y que su función de ellas definitivamente es a nivel depresor, ¿no? Depresor del sistema nervioso central. Para mí que la señora tomó más dosis, ¿ya? Más de la indicada. Si a ella le indicaban una pastillita en la noche, no sé si de 5 miligramos, no sé cuántas dosis, pero la señora para mí se tendría que investigar si ha habido algún problema en la familia, ha habido algún proceso de estrés, alguna discusión, alguna situación, ¿no? De algún problema familiar que de repente para mí que la señora ha tomado una sobredosis del producto, ¿ya? Porque como sabemos, esas benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central y, lógicamente, a nivel del centro de la respiración también, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso, si la señora tenía problemas emocionales de lo que estamos conversando hoy día, hay que tener mucho cuidado. Ustedes como profesionales de la salud, cuando los llamen a cuidar a este tipo de pacientes, ustedes tienen que tener un cuidado muy minucioso. Es posible estas medicaciones tenerlas alejadas de los pacientes. Y educar a la familia también con eso, porque tú todo el tiempo no vas a estar ahí, tú te vas a tener un día de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, esos medicamentos deben estar bajo llave, ¿ya? Así es. Para mí, joven, que ha sido que la señora ha tomado una sobredosis del producto. Algo sucedió allí en esa familia. Sí, bueno, el enfermero que estaba a cargo le hizo con la parte del dedo medio, Ya. una presión en el pecho para que reaccionara inmediatamente. Ok, ya. Entonces, que ya saben, chicos, miren la importancia del cuidado de estas medicaciones, ¿ya? Miren, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ya saben, mira, hay más o menos el joven que ha observado este cuadro, definitivamente a él le ha impresionado, pero viendo desde el punto de vista médico y de ustedes como cuidadores de la salud, lo que se debe tener presente, que estos productos no se deben dejar al alcance de nadie, ¿ok? Incluso a la familia hay que educarlos con respecto a estas medicaciones, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿bien? Aquí vemos también, en el caso de la ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada. Esa ansiedad que estábamos conversando hace un rato, ¿se acuerdan cuando empezamos? Chicos, miren, la ansiedad generalizada no te permite vivir bien, ¿ya? ¡Eso toma! Eso ya se pone loco, ¿no? Celina, ese micrófono, siléncialo. Celina. Me disculpe. Ya, por favor, siléncienlo, ya para no interrumpirnos. Escúchenme, ansiedad generalizada es un trastorno, ¿ya? Es un trastorno definitivamente que habíamos mencionado, que hasta cierto momento la ansiedad es saludable, pero cuando esta ya se vuelve patológica, aquí le llamamos generalizada, ya te hace la vida imposible. O sea, no es grato sentirla, no es grato vivirla, porque aquí ya se van presentando fobias y otro tipo de problemas, que los hemos mencionado anteriormente cuando hemos hablado de la ansiedad. Y bueno, aquí vamos a hablar de medicamentos que son utilizados en la ansiedad y los trastornos del sueño, ¿ya? Aquí vamos, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, en la ansiedad, ahí la estamos mencionando, es una enfermedad caracterizada por manifestaciones subjetivas y fisiológicas de miedo, de temor, ¿ya? En los trastornos de ansiedad los individuos experimentan mucha aprensión. Imagínense, chicos, que una persona ansiosa, ¿no? La ansiedad se manifiesta con, como digamos, manifestaciones clínicas por el futuro excesivo, digamos. ¿Qué va a suceder? Caerá una bomba por acá, vendrá otro virus, que ya nos tenían psicóticos con esto del COVID, ¿no? Entonces, a muchas personas le ha causado problemas de ansiedad esta situación de la pandemia, ¿ya? Y ahorita se están viendo los trastornos, chicos. Entonces, ¿qué sucede? El ansioso, cuando se presenta esta ansiedad generalizada, es un miedo fóbico terrible a algo. Incluso yo he visto personas ahorita que yo conozco que no quieren salir de la casa. No, que no sé cuánto, que esto, que el otro te manifiestan.
no, ya esa persona ya necesita terapia, definitivamente, ¿ya? Entonces, están muy aprensivos, muy tensionados, ¿no? Bien, entonces, pero aquí vamos a ver que en contraposición, ¿no? De ese temor, ese miedo, se desconoce el origen, en realidad, del peligro que ellos tienen, porque todo está en su mente, ¿entienden? Ahora, si la ansiedad es generalizada a la persona, y si esta persiste durante meses sin estar restringida a ninguna circunstancia ambiental en particular, entonces se usa el término trastorno de ansiedad generalizado. Pero aquí necesita terapia, porque esta ansiedad no le va a permitir vivir a otra persona. ¿Ya? Yo conozco una persona con este problema y ella me manifiesta que ella cuando sale a la calle se siente muy aprehensiva, camina como apretando los pies, ¿no? A la vereda demasiado, ¿no? No normal como tú cuando caminas, ¿no? Das los pasos. Y sí, yo he observado eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y definitivamente se le llevó a su terapia, ¿ya? Bien, vamos a ver otros cuadros, por ejemplo, de depresión mayor, ¿no? Se produce en casi 2/3 de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? O sea, la ansiedad va de la mano con la depresión, ¿ya? Los trastornos de pánico, por ejemplo, en 1/4, y por ejemplo, el alcoholismo en más de 1/3 de la población de los pacientes, en estas patologías, estos problemas, se suelen presentar. Entonces, miren, si pánico, por ejemplo, miren, estas personas ansiosas tienen fobias a las arañas, aracnofobia, fobias a los espacios abiertos, agorafobias, claustrofobia a espacios pequeños y cerrados. Ellos, imposible que te entren a un ascensor. Ellos prefieren, no, yo me voy por las escaleras, ¿ya? No, yo no voy por el ascensor, yo voy por escaleras. ¿Ya? Se siente más segura en las escaleras, ¿ven? Entonces son fobias, son miedos, ¿ya? Pero esos miedos se pueden tratar, hay que detectarlos a tiempo y te ayuda la psicoterapia, todo eso ayuda muchísimo en estos problemas, ¿ya? Otro problema, el insomnio, ¿ya? Qué terrible, ¿no, chicos? Imagínense que no puedas dormir, que estás en tu camita y que te das vueltas y vueltas y vueltas y no logras conciliar el sueño. Terrible debe ser esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahí se presentan trastornos en los patrones del sueño, ¿no? Normales, que tú, por ejemplo, tú llegas cansado del trabajo, de esto, y te vas a dormir, duermes como un ángel, ¿no? Entonces, pero esas personas no. Entonces, esto va a tener consecuencias adversas durante el día. Al día siguiente no durmió, ¿qué va a suceder? Se va a quedar dormida a media mañana, no va a rendir en el trabajo. Afecta al 50% de todos los adultos en algún momento de la vida. Hay algún momento de la vida que nos puede afectar, ¿ok? La prevalencia del insomnio parece ser mayor en mujeres y en edades avanzadas. Recuerden, jovencitos, a ustedes lo van a llamar a cuidar personas adultas mayores, que son los que necesitan las atenciones por parte del profesional de salud. Entonces, ¿qué hacer con ellos, no? Hay que hacer horarios para el descanso. Si tú cuidas a un paciente y en la tarde el paciente dice, yo duermo la siesta. Escuchen, ¿ah? Una siesta no quiere decir que se va a dormir 2, 3 horas en la tarde. Olvídense, ya no va a dormir hasta el día siguiente. Y ese va a ser un problema para toda la familia. Entonces, siesta significa, ya señor, ya señora, usted yo lo voy a acostar, pero usted va a dormir solo 10 minutos. O 15 minutos, ponte. Pero minutos, ¿ah? Entonces, ya tú programas su descanso y que se levante, lo levante. Porque si no, ¿qué va a suceder? Que en la noche ya no va a conciliar el sueño. Si va a dormir 1 o 2 horas en la tarde, definitivamente va a haber problemas. ¿Ya? Debemos evitar, o sea, programar horarios de descanso y sueño. ¿Ya? El adulto mayor, les comento, las personas, su ciclo de sueño se hace más pequeño. ¿Ya? Por eso, si tú cuidas a un adulto mayor, por ejemplo, acuéstalo lo más tarde posible, ¿ya? Acuéstalo por decirte. Si él comió a las 7 de la noche, 10, 11, 12 de la noche ya. Si ya tú lo ves medio son, lo llevas a su cama a descansar, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? El adulto mayor duerme 5 horas máximo. Y tú vas a ver que a las 5 de la mañana ya está despiertito. ¿Ya? 5 de la mañana ya está despierto el paciente,
Pero 5 de la mañana ya mucha gente se está levantando para sacar a los chicos al colegio, en fin. Entonces ya preparando los desayunos, preparando las meriendas, qué sé yo. Entonces ya la gente está despierta. Pero si tú lo acuestas a las 8 de la noche o 9 de la noche, se te va a despertar a las 3 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer con el paciente a esa hora? Imagínense. Ahora si te toca cuidarlo en la noche. Y va a despertar a todo el mundo y no va a dejar descansar a la gente. Entonces hay que tener bien un buen horario de descanso, ¿ya? Los individuos con insomnio se quejan de la dificultad, lógicamente, para conciliar el sueño y para mantenerse el sueño. Normalmente tienen la sensación de que el sueño no ha sido reparador, se sienten cansados, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ansiedad generalizada y los trastornos de sueño pueden ser consecuencia de enfermedades físicas o psíquicas, que pueden ser trastornos del humor o de ansiedad que pues, suelen presentar, o tal vez de farmacoterapia, o sea, fármacos concomitantes con otra enfermedad que pueda tener el paciente que esté recibiendo, ¿no? O tal vez la supresión de estas, o de repente también el abuso de sustancias. Por ejemplo, ¿cuál? Cafeína, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no le gusta un cafecito, verdad, chicos? Pero con ellos, cuando se están tomando ese tipo de terapias, si es ansioso y eso, definitivamente anular, quitar la cafeína, porque lógicamente la cafeína es un producto que, aparte de que es vasoconstrictor, es estimulante del cerebro, definitivamente lo va a mantener despierto. La nicotina es otro producto. El alcohol, bueno, el alcohol primero es, te alegra, te pone feliz, ¿no? Pero después te deprime, ¿ya? Entonces, todos esos productos mejor no utilizarlos en este tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, el estrés, hay que enseñar terapia porque hay tics muy interesantes a través de respiraciones, de meditaciones, que te puede ayudar a controlar el estrés, ¿ya? Y malos hábitos que puedan presentarse, ¿no? Durante el tiempo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, ya los tienen formados, son adultos mayores que toda la vida tuvieron esos hábitos, nosotros no los podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿bien? Entonces también respetar todas esas situaciones, ¿no? Conocer, conversar, y ustedes como profesionales ya van sacando sus conclusiones y van tomando sus decisiones, ¿no? La utilización de medicamentos y con cafeína o cocaína, como estamos hablando de sustancias, y la suspensión de medicamentos, ahí se puede ver, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, el alcohol, opiáceos, pueden causar ansiedad e insomnio, hemos dicho. Y bueno, al evaluar a los pacientes con ansiedad o trastornos del sueño, los prestadores de salud deben tener en cuenta todas las posibles causas médicas subyacentes que tiene el paciente, ¿ok? Si las enfermedades y el uso y la suspensión de estos, ¿no?, son un motivo probable para eliminar, lógicamente, o tratar la causa subyacente del problema que pueda estar presentando el paciente. Ahora, si los trastornos médicos y el uso o la suspensión de medicamentos no son un motivo visible de ansiedad o insomnio, los prestadores de salud tal vez puedan investigar la presencia de depresión. De repente pueden estar deprimidos, ¿no? Puede ser una depresión mayor, ya esa que hemos dicho que es más profunda, ¿verdad? U otros trastornos psiquiátricos. Otros trastornos psiquiátricos se tratarán en contacto con el médico tratante. Los individuos con trastorno del sueño, por ejemplo, sin ninguna comorbilidad, o sea que su problema solamente es el trastorno del sueño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los prestadores de salud pueden proponer intervenciones educativas, ¿no? Como decía, queda dormida en la número 1000. Así cuenta, una ovejita, 2, 3, 4, 5 ovejitas, pues su cerebro van mandando a las ovejitas ahí pensando, ¿no? Y cuentan hasta no sé cuántas ovejitas y se quedan dormidos al final. Los prestadores de salud deben estudiar en primer lugar las estrategias de tratamiento no farmacológico, ¿ya? Deben ofrecer siempre una escucha empática, eso ya usted lo conoce. Reafirmación y orientación, ¿ya? Técnicas específicas psicoterapéuticas son medidas eficaces para disminuir la ansiedad y el insomnio. Miren, la respiración, chicos. Cuando ustedes se sientan ansiosos o de repente están deprimidos o están pasando por alguna situación emocional, así que te causa malestar, hagan ejercicios respiratorios. Es lo mejor que puede haber. Te calma, ves el mundo diferente, empiezas a pensar diferente de lo que te estabas agobiando. Es maravilloso. La meditación, el yoga, ayuda muchísimo
muchísimo, la verdad, y ahora hay muchos cursitos en línea, ¿no? Que te editan gratis y te enseñan técnicas muy bonitas, muy interesantes para controlar el estrés y esas situaciones que se están viviendo. También pueden practicarse técnicas de relajación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, las benzodiazepinas, ahí estamos viendo, son un grupo de compuestos de estructuras similar, ¿no? Que, por ejemplo, reducen la ansiedad, ¿ya? Se administran a dosis muy bajas, inducen el sueño, y cuando se administran en dosis mayores, según el caso también, pues, ¿no? Las pautas clínicas recomiendan en general prescribir benzodiazepinas para tratar la ansiedad o el insomnio grave, discapacitante y que causa angustia extrema en la persona afectada, ¿ya? Aquí los trabajadores de salud deben tener en cuenta que el uso de la benzodiazepina es asociado a problemas de dependencia, porque estos productos producen farmacodependencia. Por eso es que estos productos, la benzodiazepina, son controladas, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de estas medicinas. Por ejemplo, también producen un síndrome de abstinencia y por consiguiente, como cualquier droga, pues, ¿no? Deben usarse en dosis eficaz mínima, pequeñita, durante el menor tiempo posible, máximo 4 semanas, e ir disminuyendo las dosis antes de quitarlas. Aquí, por ejemplo, la utilización de las benzodiazepina está bajo control internacional, ¿ya? Estas pueden agruparse según su semivida de eliminación. Por ejemplo, puede haber semivida corta, larga, intermedia y larga, ¿ya? Ahí está. En el caso de la semivida corta o intermedia, son alprazolam, que es intermedia, lorazepam, es corta, oxazepam, corta, temazepam, intermedia, y el trazolam, ultracorta, ¿ya? Esos son estos productos de vida corta o intermedia. Y lo de vida larga, por ejemplo, semivida larga son el diazepam, la clordiazepódico, clordiazepósido, ¿ya? Disculpe. Flurazepam, nitrazepam, ¿ya? Estas son de vida más larga, ¿no? La benzodiazepina con semivida de eliminación corta se refiere porque reducen al mínimo la sedación diurna, ¿ya? Pero pueden causar síntomas de rebote más a menudo que las de semivida de eliminación más larga. Entonces, la benzodiazepina de semivida ultracorta no se... Y aquí vemos que la benzodiazepina van a facilitar conciliar el sueño, reducen los despertares nocturnos, aumentan la duración total del sueño, reducen la ansiedad, ¿ya? Bien. El diazepam, por ejemplo, es un medicamento esencial, ¿no? Para tratar la ansiedad y los en salud pueden considerar la posibilidad de usar una benzodiazepina, solo por un tiempo libre. Bien, aquí el objetivo principal es paliar los síntomas lo suficiente para permitir al paciente empezar con tratamientos basados en las técnicas cognitivas conductuales. Un tratamiento de corta duración, máximo 4 semanas, que comience con la dosis más baja posible durante un tiempo predeterminado, puede usarse como tratamiento inicial. Y bueno, el diazepam estará indicado cuando se necesite, por ejemplo, un efecto ansiolítico, si el paciente está muy ansioso durante el día, un efecto hipnótico por la noche para que pueda dormir, de acuerdo al estado del paciente, ¿no? O lo que esté manifestando. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que estas no deben administrarse durante más de 4 semanas y su uso a largo plazo puede inducir dependencia y síndrome de abstinencia, o sea, como cualquier droga, ¿no? Es decir, que el paciente va a sufrir, ¿ya? Cuando se le va quitando este producto. La duración del tratamiento debe tratarse con los pacientes, ¿no? Y se debe fijar con antelación una visita de seguimiento, si fuera posible una visita en el consultorio, o a través del teléfono con el profesional de la salud, o quien lo esté cuidando al paciente, o la familia, ¿no? Para reevaluar la ansiedad y los patrones de sueño. Escuchen, jóvenes, esto es bien importante. Yo tengo un conocido que empezó una terapia, tuvo un problema, y en ese momento me contó que él no tenía dinero para pagar consulta médica, ¿ya? Él tenía un psiquiatra. Entonces, en esa oportunidad lo agarró sin dinero. Y no pidió prestado ni nada para buscar la consulta médica. Y como él ya tenía las terapias, porque antes se las habían dado,
Entonces él lo único que fue con la consulta, con la receta antigua, donde un farmacéutico conocido por él le dijo que le siguiera vendiendo estas dosis del medicamento. Pero craso error, porque escúchenme, cuando tú vas a un psiquiatra y él te da una dosis alta en el momento que se presentó el episodio psicótico o algún problema que tuviste, te dan una dosis alta. Pero esa dosis se va a ir disminuyendo de acuerdo a tu evolución, pero él no tuvo ese control. Ahí está el problema. Porque ¿qué pasó? Que él se hizo fármaco dependiente. Y ahí está. Porque ustedes saben, si a un paciente se le presenta un episodio psicótico, el médico te va a dar una dosis elevada, pero la va a ir bajando poquito a poco hasta que encuentran la dosis que te va a mantener de mantenimiento y te va a mantener tranquilo y llevar una vida tranquila. Pero en el caso de él, no. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un fármaco dependiente. Y eso es muy peligroso. ¿Me entienden? Entonces, de ahí la importancia de siempre estar de la mano con el médico tratante, ¿ya? Bien. La benzodiazepina debe administrarse en la dosis eficaz mínima durante el menor tiempo posible. Hay que ir diciendo, por ejemplo, el diazepam puede administrarse en dosis orales, a vía oral, de 2 miligramos en el cuadro, ir aumentándose hasta llegar a dosis orales de 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Generalmente se recomiendan dosis inferiores para niños y adolescentes. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni manejen maquinaria pesada mientras estén tomando benzodiazepina, porque lógico se pueden quedar dormidos y causar accidentes. Los prestadores de salud no deben prescribir 2 o más benzodiazepinas, sino los profesionales de la salud deben evitar administrar las benzodiazepinas en los individuos proclives a la adicción. ¿Ok? O sea, tú ves que personas que han consumido tóxicos como cocaína, esas cosas, se debe evitar. Por eso es muy importante ver la historia clínica del paciente. No deben prescribir las benzodiazepinas en pacientes con insuficiencia respiratoria también. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la vía, aparte del centro de la respiración. Bien, aquí vemos efectos adversos. Somnolencia, mucha somnolencia, sedación y debilidad muscular. O sea, el paciente está muy sedado, muy relajado. Efectos menos frecuentes son el vértigo, cefalea, confusión, depresión, disartria, cambios en la libido, temblores, trastornos visuales, retención urinaria, incontinencia urinaria, o alteraciones gastrointestinales, cambios en la salivación y amnesia, ¿ya? Entonces, esos efectos son menos frecuentes. Ahora, si los pacientes sienten somnolencia, sedación y debilidad muscular, el trabajador de salud, el profesional de la salud, reducirá la posología a 1/3, ¿ya? No es necesario que los pacientes vuelvan al consultorio para esta disminución de la dosis, pero siempre comunicando al médico, porque seguro muchas veces el médico te va a decir, si está muy somnoliento, hay que ir bajando la dosis. Ya le dan la indicación, o sea, ya con indicación médica se actúa. Los prestadores de servicios de salud deben tener presente que entre los factores de riesgo de dependencia se encuentra la posología alta del producto, el uso continuo, utilización de benzodiazepina de semivida corta, administración a individuos proclives a la adicción o a aquellos con antecedentes de dependencia de medicamentos o también de consumo de alcohol. Entonces, en ellos no. La suspensión de las benzodiazepinas de forma repentina puede causar un síndrome caracterizado por la ansiedad, depresión, por eso poco a poco se va disminuyendo. Deterioro de una concentración, suele haber insomnio, cefaleas, mareos, tinnitus. ¿Qué son los tinnitus? Son soniditos que se sienten dentro del oído, ¿ya? Y son muy molestos. Pérdida del apetito, temblores incontrolables, sudoración, suelen presentar irritabilidad, alteraciones de la percepción, como hipersensibilidad, estímulos físicos, visuales, de la visión, del oído, sabor anormal, náusea, vómitos, calambres, palpitaciones, hipertensión sistólica leve, taquicardia, hipotensión ortostática, o sea, cambios, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y en el caso de los síntomas de la abstinencia benzodiazepínica, aquí también es bueno conocerlo, cuando en la suspensión de una benzodiazepina de acción corta empiezan generalmente a las pocas horas, ¿ya? En la suspensión de una benzodiazepina de acción larga puede que no se desarrollen hasta 3 semanas después de la suspensión del medicamento. En cambio, en el de acción corta se va a ver a las pocas horas. Bien, aquí la desaparición de los síntomas puede durar varios días o tal vez meses, ¿ya? Entonces la dependencia inducida, por ejemplo, por benzodiazepinas de acción corta y prolongada parece ser cualitativamente similares. ¿Qué sucede con la sobredosis? ¿Cómo actuar en caso de sobredosis? ¿No?
¿Qué hacer en casos de sobredosis con benzodiazepinas? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la evolución de la sobredosis, es generalmente favorable a menos que se haya ingerido alcohol u otros medicamentos, como por ejemplo antipsicóticos y antidepresivos, ¿ya? Ahora también intoxicación benzodiazepínica está asociada a una rápida alteración de la conciencia y induce a un estado similar al del sueño, del que el paciente puede salir temporalmente mediante los estímulos apropiados, ¿ya? No suele haber depresión respiratoria o muy poca, y el ritmo y la frecuencia cardíaca permanecen normales, en ausencia de anoxia o hipotensión grave, ¿no? Entonces, explorando con si se sospecha de una sobredosis benzodiazepínica, se recomienda enviar al paciente a un centro médico de enfermedades agudas. Para poblaciones de pacientes especiales, por ejemplo, vamos a ver los trabajadores de salud o los profesionales de la salud deben administrar las benzodiazepinas con mucha precaución, ¿ya? Con mucha precaución a pacientes adultos mayores o debilitados, ya que pueden ser más propensos a efectos adversos, ¿ok? En los individuos con insuficiencia renal o hepática puede ser necesario administrar dosis muy pequeñas. Aquí las benzodiazepinas debe evitarse en la insuficiencia hepática grave. Ustedes saben que el hígado es el órgano que metaboliza los medicamentos, ¿no? Y también se enferma. El uso a largo plazo puede acelerar la demencia subyacente en los pacientes adultos mayores y debe evitarse la utilización de benzodiazepinas durante el embarazo, definitivamente, ¿no? En el caso de aquí, los prestadores de salud deben informar a las mujeres en edad fértil que suspenden el tratamiento con benzodiazepinas si quieren quedar embarazadas o sospechan que lo están, ¿ya? Se les informa. Durante el primer trimestre del embarazo, ha estado asociado a malformaciones congénitas en el lactante. Ok, o sea, las benzodiazepinas tienen una acción teratogénica a nivel del primer trimestre. El primer trimestre, ustedes saben que es la etapa embrionaria, ¿no? Es el embrión, la formación está el bebé, ¿no? Entonces, obligatorio quitar todo medicamento, ¿ya? Para evitar malformaciones. El uso en el tercer trimestre puede estar asociado a síntomas de abstinencia en el neonato, porque suele presentarse si ha habido un problema, ¿no? Síndrome del lactante hipotónico, o sea, el niño nace con los músculos todos relajados, como gomitas y no reacciona, ¿no? Ahí, por ejemplo, tener mucho cuidado ya en esos cuadros, ¿ya? La benzodiazepina no deben administrarse en las madres que amamantan, ¿ok? Pasa a través de la leche, ¿ya? Entonces, de eso se trata, chicos. Hay que tener mucho cuidado. Mira. Muy bien, chicos, ¿bien? Entonces, miren, el tema de hoy que ha estado dado a los antipsicóticos, a estos medicamentos, y el muy cuidado, digamos, tener mucho cuidado en la administración de las dosis, los diferentes tipos de pacientes que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, los psicofármacos, todos estos medicamentos son muy buenos, pero utilizados en forma adecuada, ¿ya? Y sobre todo con la indicación médica, ¿ya? En este caso es un psiquiatra, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes, como profesionales de la salud, tengan presente que la administración de los fármacos, en este caso los psicofármacos, es de mucho, mucho cuidado, ¿ya? Es bueno conocer siempre todos estos puntos de las reacciones adversas, las interrelaciones con otros medicamentos, en fin. Entonces, esto es básico que el profesional sepa manejar y sobre todo porque se va a educar también a la familia y al paciente. La forma como debemos llevar las terapias para que no haya complicaciones, para que no presenten entradas a los hospitales en forma de emergencias por un mal control de las dosis, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Esa es parte de la responsabilidad profesional con respecto a la administración de estos antipsicóticos y medicamentos de mucho control, ¿ya? Entonces ya saben, chicos, que incluso nos hemos conversado que pacientes que son o que han sido, por ejemplo, personas consumidoras de sustancias ilegales,
drogas, ¿no? Las benzodiazepinas, cómo accionan con ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso informar bien al médico tratante de toda esta situación, hacer una buena historia clínica de la historia del paciente, lógicamente, para investigar y sacar un buen diagnóstico y llevar un buen manejo de las terapias con ellos, ¿ya? Para que no se presenten, pues, estas complicaciones que hemos conversado. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Llegó Candela, ¿no? Candela. Sí, licenciada, buenas Ya. noches. Elías también le he visto por ahí, Elías Choque. Cauti, ahí la había Cauti también. Presente, Miss Caudi. Sí, Cauti. Sí, Sí, Miss, presente. sí, Elías. ya te vi. Miss Melena. Moreira, buenas noches. Ay, Moreira, Melena Samacifuense. Moreira. Licenciada, Miss. Quispe Chávez, un favor. Sí, Quispe Chávez, sí, estás temprano tú. Cuba. Gracias. Yo te vi. Yo Hernández he anotado a Barahona, los chicos. licenciada. ¿Quién es? Ella es Hernández Anjos. Barahona, licenciada. Hernández Barahona, Rosario. Ya. Carolina. Anjosa, Miss, buenas noches. Hola, Barahona. Sí, ya te vi. Anjosa, Miss, buenas noches. Anjosa, ahí está García, Anjosa. mis buenas Anjosa. noches. Sí, ya te vi, Lucía. Ya te vi. Alvites García, mis buenas noches. Alvites García, Claudia. Sí, ya estaba ahí, Claudia. Reyes Alfaro, licenciada, buenas Reyes, noches. a ver, vamos a ver a Reyes Alfaro. ¿Quién más? Cuba, ¿no? Mil Leguarones, buenas Ya. noches. Legua Arones. Un ratito, espérate. Legua Arones. Ya. ¿Quién más? Román, licenciada. ¿Perdón? Licenciada. Choque Román. Choque Román. Choque Román. Dayana, ok. Licenciada Pachas, por favor. Pachas. Sí, Pachas temprano ha estado, sí, ha estado temprano. Gracias. Ya la Muy registré. buenas noches, disculpe, Hola. Taipa Machaguay. Taipe Machaguay. Buenas noches, Tataje. Tataje también. Tataje García. Toledo. Llegó Toledo, ya, ok. ¿Quién más? López, licenciada, buenas noches. López. A ver, ¿dónde está López? López Marroquín, ok. A ver, un ratito. Está Bautista Ramos Víctor. Está Bendezumata. Borunda. Cabrera Lengua. Calderón Palomino. Presente, Ulises. licenciada, buenas noches. Ya, sí está Ulises, ya. Él nunca falta, pues. Por eso me llamó la atención que no lo vi. Choque Cáceres, Iris. Choque Cáceres. Está Choque, ya, ok. Choque Cáceres. Choque Román. Corso también está. Corso. Condorí también. Cuba. Donaire también. Elías Choque también. ¿Está Espinosa Cabrera está? Ya, no está. Espinosa Gómez sí, Espinosa Ormeño también. Flores Vázquez está. Guzmán Andía. Hernández Barahona y Hernández Jesús están. Ya. Guamán Escarte sí está. Guamaní Guayua. Guamaní Ramírez sí. Guaranca también. Inquilla, me parece que la vi por ahí. ¿Sí la Presente, vi? licenciada. Está Inquilla, está. Ya. Está también Leguarones, Lizárraga, López Marroquín, Meléndez también, Moreira Mayo. ¿Morón Guamán está? ¿Viene? Inés Pachas Girao, ya está. Peña Izace, ¿llegó? Borunda llegó, ya. Peña Izace. Peña Izace. ¿Qué le pasó a Peña? Ya, Coma Cuarite si está, Quispe Chávez también. Ramos Cagua Rolando, ¿estás? Ramos Melgar Wilder. Sí está Ramos, Cagua. ¿Y Wilder está? Única, licenciada. Sí, Ramos Cagua está, pero ¿y Wilder? No lo veo.
Raimundo Cabeza sí, Reyes Alfaro sí. Reyes Pecho está, Medali. Rojas Calderón Esmeralda. Sigua Muñoz sí. Taipe también, Tataje también, Toledo también, Zapata Hernández también. Champion. Ya. Muy bien, chicos. Entonces ya saben, su tareita la tienen en la plataforma. Su examen el día jueves 20. No. No, el jueves 19. El jueves Licenciada. 19. Sí. ¿Qué sesión va a venir el día jueves? La de hoy día. Ok, licenciada, gracias. Sí. Chicos, acuérdense de que es de 8 a 11:59. Entren con tiempo para que no tengan problema de enviar su examen, porque ha habido casos y controlen su tiempo, porque si se pasa 1 hora y 1 segundo, ya no lo pueden mandar, ¿ok? Está programado para 60 minutos, 1 hora, ya, nada más. Cuídense mucho y sigan estudiando, chicos. Sigan avanzando, ¿ok? Cuídense. Descanso. A seguirnos cuidando, Buenas chicos. noches, licenciada. Cuídense, licenciada, la quiero. Me ha gustado que participen, me da mucho gusto. ¡Chao! ¡Qué linda! Bye bye, Miss. Cuídense, chicos, cuídense. Ay, los muchachos.